Ya les doy la bienvenida a todos. Estamos en Matemática 1, invierno. Uy, ya estamos en la clase 16, son 25 clases. Ok, entonces comenzamos. El eje geometría, ¿ya? Unidad figuras geométricas. Y el tema de hoy va a ser el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Vamos a recordar muy rápidamente lo que es el teorema de Pitágoras. Los tríos pitagóricos, que son eh, herramientas que nos evitan hacer cálculos de más, ¿de acuerdo? Y triángulos notables, que también son herramientas para poder evitarnos algunos cálculos y a poder hacer más rápido los ejercicios. Y por último, vamos a terminar haciendo ejercicios pares, ¿de acuerdo? Así que presten mucha atención. Ya, teorema de Pitágoras. Al igual que trigonometría, y ahora no sé cuándo vimos trigonometría así con matemática 1 o 2, ya, pero no importa. Teorema de Pitágoras siempre lo vamos a relacionar con el triángulo rectángulo, ¿cierto? Triángulo rectángulo, que significa que sea rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados y tiene dos ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los ángulos que toman valores entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Obviamente sin tomar el ángulo 0 ni el ángulo 90. Tenemos el triángulo rectángulo donde A, ¿de acuerdo? Le vamos a decir cateto, ¿cierto? Y B también le vamos a decir cateto, ¿de acuerdo? Y el lado que se opone al ángulo de 90 grados y el lado más extenso de este triángulo le vamos a decir hipotenusa, ¿de acuerdo? Hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras básicamente es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Todos conocemos este teorema, ¿cierto? Sí, es fácil conocerlo. En los ejercicios para aplicar son un poco más complejos, ¿sí? Eso es el teorema de Pitágoras. Lo relacionamos siempre con el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y los lados se llaman catetos y el lado más extenso la hipotenusa, ¿sí? Eso. Sigamos avanzando. Tríos pitagóricos, ¿ya? ¿Qué significan tríos pitagóricos? Hay valores de los lados, de los tres lados, ¿ya? Que son constantes. Entonces, si yo identifico un trío pitagórico, me falta un lado por conocer e identifico dos de ellos y digo, ah, mira, estos lados están en tríos pitagóricos, por ende, podemos saber con anticipación el valor del tercer lado que nos falta. Por ejemplo, si el cateto 1 mide 3, el cateto 2 mide 4, por ende la hipotenusa es 5. Si yo lo reemplazo, si yo lo reemplazo en el teorema de Pitágoras, en la fórmula, por supuesto esa igualdad se va a cumplir. Pero igual es bueno manejarlos, ¿de acuerdo? Y 3, 4 y 5 también puede ser 6, 8, 10, 9, 12 y 15. Ahí uno puede ir sacando los múltiplos, ¿cierto? A partir de 3, 4 y 5 y siguen siendo tríos pitagóricos. La otra triada pitagórica, 5, 12 y 13. Por supuesto, el valor 13 siempre va a ser el valor de la hipotenusa porque es el lado más extenso, ¿cierto? 5, 12, 13, 8, 15, 17. Y sus múltiplos, 10, 24, 26, ¿te fijas? 16, 30, 34. 34. Sí, 34. ¿De acuerdo? Entonces, tríos pitagóricos, ¿sí? Otro tipo de tríos pitagóricos que podemos encontrar son los siguientes. Mira, aquí se hace una constante. Cuando estamos frente, en el primer caso, de un triángulo isósceles, o sea que sus lados, un triángulo rectángulo y además isósceles, significa que dos de sus lados, que son los catetos, son iguales. Por ende, la hipotenusa es a raíz de 2. A es el valor del lado, ¿te fijas? Si el cateto vale A y el otro cateto es el doble del otro lado, del otro cateto,
estamos frente a una hipotenusa, el valor del lado por raíz de 5. ¿Te fijas? Si tengo el valor de un cateto y es el triple el otro cateto, sabemos que es el lado, el valor del lado por raíz de 10. Si tengo un cateto y el otro cateto es el cuádruple, tenemos raíz, el valor del lado por raíz de 17. Y así se va cumpliendo un patrón donde nosotros podemos calcular de esta forma el valor de alguno de sus lados. ¿De acuerdo? Pero ya cuando están más altos, mejor sacar el Pitágoras o acordarse de esta relación. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el valor de un cateto, ¿cierto? Y luego tengo el doble del otro cateto, significa que estamos frente al segundo caso, ¿te fijas? Y es el valor del lado por raíz de 5, ¿cachai? Si hubiese sido el triple, hubiese sido el valor del lado por raíz de 10, ¿cachai? Esa relación es importante tener en cuenta para evitarse cálculos. Y la idea de evitarse cálculos es responder con el menor tiempo posible la prueba. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Triángulos notables que podemos encontrar. Triángulos donde sus ángulos es 30-60, que aquí serían los ángulos agudos, y 90 el ángulo recto, ¿cierto? Entonces, cuando tengo esta situación, por ejemplo, aquí, ¿te fijas? Tengo A, un cateto, A raíz de 3 el otro cateto, por ende, la hipotenusa es 2A, ¿ya? Y tengo los ángulos aquí, ¿cierto? Los ángulos agudos, 30 y 60, ¿cierto? Siempre, ¿te fijas? A, un cateto, A raíz de 3 el otro cateto, y la hipotenusa, por ende, va a ser 2A, ¿de acuerdo? Si tengo el otro caso, que en un cateto es raíz de 5, perdón, 5 raíz de 3, y el otro cateto es 5, la hipotenusa sería 10. ¿De acuerdo? Son valores que son constantes para triángulos con ángulos 30 y 60. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un rectángulo isósceles? O sea que dos de sus lados, que en este caso serían los catetos, son iguales. Y por ende, los ángulos agudos son 45 grados, ¿cierto? Entonces, cateto A, cateto 1 vale A y el cateto 2 también vale A. Por ende, la hipotenusa es A raíz de 2. Y A raíz de 2 también, si yo extiendo esta línea, ¿ok? Se forma un cuadrado del lado A, ¿te fijas? Y A raíz de 2 es la fórmula para sacar la diagonal, ¿ya? La diagonal de ese cuadrado, que coincide con la hipotenusa de ese triángulo isósceles. ¿Cacháis las relaciones que se van haciendo? Tenemos que manejar estos conceptos para poder resolver ejercicios, ¿sí? Y aquí está el ejemplo con números. Sí, este es un triángulo isósceles del lado 5 y 5, los lados iguales, por ende la raíz es, perdón, no la raíz, la diagonal o la hipotenusa, ¿cierto? Sería 5 raíz de 2. Y es fácil corroborarlo porque si tú lo llevas a teorema de Pitágoras, o sea, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Le vamos a poner X, imaginemos que no la conocemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 25 más 25 es igual a X cuadrado. X cuadrado es igual a 50, 50 está bueno, 25. Aplicamos raíz y nos queda que X es igual a raíz de 50. Pero ¿cómo, profe? ¿No es lo mismo? Sí. Voy a seguir acá, vamos a tomar ese 50 y lo voy a descomponer como 2 por 25, ¿cierto? 25 tiene raíz cuadrada exacta y nos queda que X es igual. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5 y nos queda raíz de 2. Entonces, para evitarte todo este cálculo, si estás frente a un triángulo isósceles, los lados son iguales, por ende, la hipotenusa sería el valor del lado por raíz de 2, que coincide, como digo, oh, me lo hice muy grande, ya, ahí, con la diagonal del cuadrado, que A es A raíz de 2. ¿Se entiende?
Igual vamos a hacer ejercicio y vamos a volver a recordar estos conceptos, ¿de acuerdo? Vámonos a hacer ejercicio. Y aquí ya los voy a explicar con más lentitud. Dice, este es un ejercicio de desarrollo. Dice, ¿cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Entonces, cuando me están preguntando o me están hablando de una figura y no me la dan, usted la dibuja para reemplazar los valores que me están dando, la información. Entonces, estamos frente a un triángulo rectángulo. Ahí está su ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Un valor que yo no conozco. Le vamos a decir X. ¿Quién es la hipotenusa? El lado que se opone al ángulo recto, ¿cierto? Cuyos catetos miden 3,5 y 7. ¿Te fijas? Entonces, podemos hacerlo con Pitágoras. Es una posibilidad. Pero también fíjate que si esto mide A, este mide 2A. ¿Cierto? Es el doble. ¿Y qué decía el patrón cuando era el doble? Mira, si retrocedo, mira, tengo el segundo caso. Entonces, sin hacer, sin la necesidad de hacer el teorema de Pitágoras, podemos decir, tengo un cateto A y el otro cateto es el doble de A, por ende, la hipotenusa es el valor del lado por raíz de 5. Mira, entonces tenemos que si es A y este es 2A, la hipotenusa sería el valor de A, 3,5 por raíz de 5. ¿Ya? Entonces, conociendo ese concepto, no es necesario hacer ningún cálculo. Y mira qué complejo hubiese sido hacerlo con Pitágoras. Fíjate bien, lo vamos a hacer con Pitágoras para que veamos las dos caras de la moneda. Mira tú. Sí, préstenme mucha atención. Yo con Pitágoras no lo pude sacar fácilmente porque mira, nos dicen 7 al cuadrado más 3,5 al cuadrado es igual a x cuadrado. Ya, 7 cuadrado sería, 7 cuadrado sería 49. Pucha, ya multiplicar 3,5 por 3,5 es latero, pero lo vamos a hacer igual. 3,5 por 3,5 sería 5 por 5, 25, 5 por 3 es 15, más 2, 17, espacio, 3 por 5, a ver, tenemos 35, a ver, 5 por 5, 25, estoy corroborando, ya está bien. 3 por 5, 15, una, 3 por 3, 9 y una, 10, ¿cierto? 5, 3, 12. 2, 1. Y tengo dos decimales. Mira el numerito que nos salió, po. ¿Cachai? Que es mucho más fácil aprenderse la relación que hay. Y luego tenemos la suma de estos dos, o sea, 12,25, 49 le sumamos, le agregamos dos ceros para que se vea ordenado. 5, 2, 11. Mira, po, nos queda que x cuadrado es igual a 61,25. Ya eso hay que agregarle la raíz cuadrada. ¿Te fijáis que nos vamos como empantanando en este desarrollo? Y ahora, ¿cómo llegar a 3,5 por 3,5 por, o sea, 3,5 raíz de 5? Y ahí ya como que se complejiza el tema, a no ser que lo llevemos a fracción quizás, y ahí hacerle algún arreglo matemático. Pero si en la alternativa está este valor y tú llegaste a este, a no ser que esté en este valor, pero lo más probable es que esté así, lo más irreductible posible. ¿Se entienden las diferencias? Que a veces es mejor conocer los tips más que el teorema de Pitágoras en sí, ¿te fijas? Uy, ¿ya? Para eso hay que hacer ejercicios. Sigamos avanzando. Otro ejercicio de desarrollo dice, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrado de la figura adjunta?
Y ahí tenemos una figura, ¿sí? Y nos dan solo el valor de la diagonal. Y nosotros, para saber el perímetro, ¿cierto? El perímetro de esa figura, que es un cuadrado, porque me lo están diciendo. Si no me lo dicen, muchachos, no asumimos que es un cuadrado. Si me dicen, ¿cuánto mide el perímetro de esta circunferencia? Y me ponen esto, ya suena como muy extremo, pero tú asumes que es una circunferencia, no un cuadrado, entonces te sería diámetro. ¿Cachai? O sea, se los digo, si no me lo dicen, ya, tú no asumes que sea cuadrado, ¿de acuerdo? Ya, pero aquí me está diciendo que es cuadrado. Entonces, el perímetro de este cuadrado sería 4 veces el valor del lado, porque es lado más lado más lado más lado. Y todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Miden A. Y solo tengo la diagonal. Pero como habíamos dicho anteriormente, en las diapos anteriores, que la diagonal de un cuadrado está dado por el valor del lado por raíz de 2, a raíz de 2, ¿cierto? Tengo el valor de la diagonal, ¿te fijas? Que es 5 a raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 5 partido por raíz de 2, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque este es un ejercicio de desarrollo, ¿cierto? No nos están diciendo cómo responda, ¿de acuerdo? Pero tienes que fijarte en las alternativas si existiera un ejercicio así, porque pueden que ocupen este valor de A sin racionalizar, ¿de acuerdo? O puede que te lo pidan racionalizado, o sea, sin la raíz en el denominador. Entonces tienes que estar muy despierto para poder saber qué responder. Personalmente me he topado con ejercicios, por eso se lo estoy diciendo, que toman ya 5 partido por raíz de 2, lo multiplicamos por 4 y tenemos el perímetro. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a hacer así, directamente. Entonces el perímetro del cuadrado sería 4 por el valor del lado, que lo sacamos a partir de la fórmula de la diagonal de un cuadrado, ¿cierto? Reemplazamos el valor de la diagonal, que es 5, o sea, es igual a raíz de 2. A es el valor que me interesa saber, lo despejo. Raíz de 2 está multiplicando, pasó dividiendo, ¿te fijas? Entonces ahora el valor de A, que es el valor del lado del cuadrado, lo reemplazo en la fórmula del perímetro. Y tenemos 5 raíz de 2. Y eso sería 20 raíz de 2. Si aparece así en las alternativas, por supuesto, marca las alternativas. Pero como les decía recién, puede que exista la posibilidad que te den el valor racionalizado. Entonces, vamos a amplificar esta expresión por el denominador. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 20 raíz de 2 partido entre 2 por 2. ¿Te acuerdas la clase de racionalización? Entonces nos queda 20 raíz de 2. 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. Falta simplificar. 20 dividido entre 2. Nos queda 10 raíz de 2 y centímetros, ¿cierto? Y ahí estaría, ¿te fijas? Posibilidades que te aparezca 20 partido en raíz de 2 centímetros el perímetro del cuadrado o 10 raíz de 2 centímetros el perímetro del cuadrado. Entonces tienes que estar muy despierto, despierta, para ir viendo cómo quiere la prueba que tú respondas. ¿Quién me dice cómo tienes que responder? Las alternativas, ¿sí? Entonces tú lees el ejercicio, mira las alternativas y luego lo desarrollas, ¿ya? Profe, Nicole, dígame. ¿y hay alguna posibilidad de que salgan las dos alternativas? No, no, Ah, ya. no, no, no porque en la, ¿cómo se llama? En la cajita o las respuestas, la hoja de respuestas, tienes que marcar una, porque el lector está capacitado o programado para leer una alternativa.
Así que no, nunca, no van a ser tan canallas. A lo mejor que sean, cuando sea uno y 2 la alternativa A, ¿cachai? Y ahí aparezcan de las dos formas. Así cuando te ponen así uno, ¿te fijas? Ahí podría ser válido que, no sé, en la uno te pongan 20 raíz de 2 y en la 2 te pongan 10 raíz de 2 y la otra, no sé, te pongan 8. ¿Cierto? Ahí sí coincide que, no sé, la alternativa A es uno y 2. Vale, 1 y 2. Ahí tiene sentido lo que, o podría ser preguntable lo que tú estás preguntando. ¿De acuerdo? Pero dos Ya, alternativas profe. iguales, no, no, nunca tan canalla, nunca tanto, nunca tanto. Ya, vámonos a otro ejercicio. Dice, ¿cuánto mide el ángulo menor de un triángulo rectángulo? Ya, no me pusieron dibujitos, ¿cierto? Entonces lo vamos a dibujar, ángulo, triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo menor, ¿cierto? De un triángulo rectángulo de hipotenusa y cateto que miden 11, la hipotenusa, y el cateto 5,5 respectivamente. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿te fijas? Tenemos, imagínate que este es A y este es 2A, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, a retroceder en los ángulos notables. ¿Dónde estábamos? Aquí, aquí. Mira, ¿cuál es el caso? Este caso, en el ejemplo, ¿te fijas que la hipotenusa es el doble del cateto? Por lo tanto, el otro cateto es a raíz de 3, o sea, 5,5 raíz de 3. Ya, eso no me interesa. Tenemos que saber cuál es el ángulo menor. Y por supuesto, el ángulo menor entre 60 y 30 es 30. Así de simple. Fíjate. Viste que la hipotenusa es el doble, ¿cierto? Del cateto. Y el otro cateto sería 5,5 raíz de 3. ¿Ya? Son regularidades que se cumplen. Entonces, 30 es el ángulo menor en esta situación. ¿Ya? Solo aplicando los conceptos expuestos en las primeras diapositivas. Sigamos avanzando. Otro ejercicio de desarrollo. Tengo esta figura que parece el ala de un murciélago. Dice que está formada por 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos. Y aquí nos dan algunos de los valores de los lados, ¿sí? Y nos dicen, ¿cuál es el valor de X en la figura adjunta? ¿Cacha? Me están preguntando por esto. Uno dirá, mira, por Pitágoras, porque tengo cateto, la hipotenusa no la sé, pero mira, me falta el otro cateto. Entonces nosotros tenemos que empezar desde un principio del triángulo 1, ¿ya? Para saber su hipotenusa. Y la hipotenusa de este triángulo 1 es el cateto del triángulo 2, ¿te fijas? ¿Cachai? Para poder saberlo. Y al saber el cateto del ángulo 2, y tengo el cateto, perdón, del triángulo 2, tengo los catetos, voy a saber la hipotenusa de este triángulo y por ende el cateto del triángulo 3, ¿cierto? Puedo saber en la hipotenusa del triángulo 3, por ende es el cateto del triángulo 4, ¿cierto? Y al saber este cateto, me dan el otro cateto, voy a saber la hipotenusa del triángulo 4. ¿Cachai? Es como un efecto dominó. Ahora te equivocaste en el primero, los demás, olvida. Ya, tengo, fíjate, lados iguales, ¿cierto? Lados iguales. Por lo tanto, la hipotenusa sin hacer Pitágoras sería el valor del lado por raíz de 2, ¿cierto? El valor del lado, el lado es 1 por raíz de 2, o sea, simplemente raíz de 2, ¿ya? Luego tengo 1, un cateto, y raíz de 2, el otro cateto, ¿ya? ¿Qué regularidad cumplía eso? A ver, veamos, o simplemente lo sacamos. No, aquí no, lo podemos sacar por Pitágoras nomás, y tampoco.
tampoco están tan estrictos. No hay ninguna regularidad, ¿cierto? Aquí estoy mirando. Esto pues, pues si son iguales, pues la hipotenusa es raíz de 2 y estos son raíz de 3 ya por Pitágoras rápidamente, entonces. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular en el triángulo 2 su cateto. Aquí le voy a poner 2 porque estamos trabajando en este triángulo. Entonces tenemos 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa del triángulo 2 al cuadrado. No le quiero poner x, pongámosle h de hipotenusa, ¿ya? Al cuadrado. Entonces, ya sabemos que 1 al cuadrado son cálculos bien simples, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1 y raíz de 2 elevado a 2 es simplemente 2 y eso sería la hipotenusa al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado sería 3, aplico raíz y nos queda que la hipotenusa es raíz de 3. Raíz de 3. Y ahora es el lado o el cateto del triángulo 3. Por lo tanto, lo vamos a calcular. Entonces, triángulo 3, vamos a decir 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado y eso va a ser igual a la hipotenusa del triángulo 3 al cuadrado. Entonces, ya rápidamente estamos visualizando que eso es 4. 1 al cuadrado 1, la raíz se cancela con el cuadrado, nos queda 3. Y eso sería 4, aplicamos raíz, y entonces la hipotenusa sería 2, ¿cierto? Sería 2. Y ahora es el doble, un cateto es el doble del otro. ¿Qué pasaba cuando el cateto es el doble del otro? ¿Cuánto es su hipotenusa? Entonces, para el triángulo 4 tenemos, en el ejercicio acá aparece. Entonces, sería el lado más chiquitito por raíz de 3, ¿cierto? Cuando es el doble. El doble, entonces 1 por raíz de 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Raíz de 3. No lo sacamos el último por Pitágoras siguiendo la relación que existe. Un lado, un cateto es el doble del otro, por lo tanto es el lado más pequeñito por raíz de 3, o sea, raíz de 3. Y ahí está listo el ejercicio. ¿De acuerdo? A medida que usted va haciendo ejercicio, va relacionando estos tips. Ya ahí va viendo, ah, mira, aquí no me sirve, aquí sí me sirve. ¿Ya? O si es más rápido sacando Pitágoras, también es bienvenido. O sea, usted va abriéndose camino. Yo les voy dando los tips, si les sirve bien, si no les sirve bien también. Sí. Uno va haciendo su conocimiento. Ya, mira, dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo PQRS de la figura adjunta? Entonces me dan un lado, que es 12, ¿cierto? Me faltaría, me preguntan por el perímetro, me faltaría saber, bueno, esto también mide 12, ¿cierto? Este pedacito, me falta saber cuánto mide estos pedacitos. Si CPQ, por supuesto, por ende CSR, ¿cierto? Y fíjate que aquí, en un rectángulo, ¿cierto? Siempre se va a formar ángulos de 90, ¿cierto? Por lo tanto, estamos frente a un triángulo rectángulo, donde PQ sería el cateto, ¿sí? ¿Y qué relación había cuando estábamos frente a una hipotenusa con raíz de 5? Con raíz de 5 quiere decir, mira aquí, tenemos el valor del lado y el otro sería el doble y tenemos a raíz de 5, ¿cierto? A raíz de 5, ¿cierto? ¿Por qué yo dije a raíz de 3? Entonces es a raíz de 5 si es el doble. Ah, pero el otro cateto. Cuando la hipotenusa es el doble, el otro cateto es, mira, aquí sería raíz de 5, mira, mira, porque el otro era cuando la hipotenusa es el doble de un cateto. Ahí era el lado más pequeñito por raíz de 3, ese. Pero acá sería raíz de 5, lo voy a corregir. Lo vamos a corregir, sería raíz de 5.
el lado más pequeñito por raíz de 5. Había mezclado la información. Ahí, raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, acá, cuando la hipotenusa es raíz de 5, ahí, es porque uno de sus lados es el doble del otro. ¿De acuerdo? Entonces, si es el doble del otro, es el doble, esto mide 6. O podría ser 24. Corroborémoslo con Pitágoras para que salgamos de la duda. Entonces tenemos 12 al cuadrado más x cuadrado es igual a 12 raíz de 5 al cuadrado. Tenemos 144 más x cuadrado es igual a 144 por 5, porque se cancela la raíz. 144 por 5 sería 5 por 4, 20. 5 por 4, 20 más 2, 22. 5 por 1, 5 más 2, 7. 144 más x cuadrado sería 720, ¿cierto? 720 le tenemos que restar 144, ¿cierto? Sería, le pide al compañero, nos queda 1, nos queda 10, nos queda 6, le pide al compañero, nos queda 6, nos queda 11, sería 7, 576. 576. Y la raíz cuadrada de 576, ¿cuánto es? La voy a... Profe, ¿por qué se resta? Porque el 144 se está sumando, pasó al otro lado restando. Por eso, Ah, ya, ya entendí. voy a calcular para llegar a la generalidad. Entonces, 576 es 24. Entonces se cumple 24. Ahí. Que si este sería A, entonces este sería 2A, el doble. Por lo tanto, la raíz, o sea, la hipotenusa o la diagonal de este rectángulo, hipotenusa para el triángulo, ¿cierto? Era el valor de A por raíz de 5. Si usted se sabe la generalidad, se ahorra todo este cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, si esto mide 24, bajo 24, 12 el otro lado, el perímetro, por lo tanto, del rectángulo sería 2 por 12 más 2 por 24. 2 por 12 es 24 más 48. Y 48 más 24 sería 12, sería 1, sería 72. 12, sí. Entonces el perímetro del rectángulo sería 72 unidades, porque no me dan la unidad de medida de esas longitudes. ¿Ok? Otro, antes que se nos vaya el time. Otro. Y aquí vamos con el otro. Dice, si AC, vamos llevando la información al dibujo. AC, o sea, este pedacito es un cateto, mide 5 centímetros, ¿ya? BC mide 4 centímetros. Entonces el perímetro del triángulo ABC mide, ya. Fíjate bien, tenemos que un cateto mide 5, el otro cateto mide 4, ¿ya? Uno podría decir, ah, mira, tríos pitagóricos, ¿ya? Pero vamos, voy a llevar esto para la pregunta. Lo voy a poner acá. Para que si se cumpliese el primer trío pitagórico, 5 tendría que ser la hipotenusa, ¿ya? En el caso, si el cateto mide 5, el otro tendría que medir 12. Veamos con Pitágoras, cuál es el valor de la hipotenusa. Tenemos
5 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué necesito saber el valor de la hipotenusa? Porque me están preguntando por el perímetro del triángulo y el perímetro del triángulo es la suma de todos sus lados, pero me falta el valor de este lado. Entonces aquí tenemos 25 más 16 es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es 25 más 16? ¿Cuánto es? Más 16 es 41. Entonces la hipotenusa al cuadrado es raíz de 41. Me adelanté con la raíz, pues. Todavía no le tenemos que poner raíz. Ahora justificamos diciendo que le aplico raíz cuadrada. Entonces quedaría raíz de 41. Y fíjate que entre las alternativas está la D, pero eso no es el valor del perímetro, es el valor de la hipotenusa, raíz de 41. ¿Cachai? Entonces, estos tríos pitagóricos no nos hubiesen servido para relacionarlos sin hacer el cálculo de Pitágoras. ¿Te fijas la diferencia? Cuando puedo y cuando no, ¿cachai? Cuando puedo y cuando no, cuando puedo y cuando no. Entonces, son eternas decisiones que uno tiene que ir tomando. Reemplazo el valor que nos falta, raíz de 41. Entonces nos queda 9 más raíz de 41, el perímetro del triángulo ABC. O sea, alternativa E. ¿Ya? Alternativa E. Sigamos avanzando con otro ejercicio. Ya. Dice, si en la figura adjunta el ángulo ABD, el ángulo ABD, ¿dónde yo ubico ese ángulo? Fíjate bien, en este vértice, donde está el B, ABD, o sea, esto mide 45 grados, ¿te fijas? Entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD mide. Entonces el perímetro de este cuadrilátero, la suma de todos estos lados. Es un cuadrilátero porque es una figura de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Raro, raro. Pero tiene 4 lados, por ende es un cuadrilátero. ¿De acuerdo? Uno tiene en la mente, cuadrilátero, un cuadrado, un rectángulo, ¿cachai? Pero es un cuadrilátero. Por lo tanto, fíjate bien, si este ángulo me dicen que mide 45 y este otro mide 90, es porque estamos frente a este otro también mide 45, porque si lo sumo, 45 más 45 más 90 me tiene que dar 180, porque esa es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? Y si estamos frente a dos ángulos iguales, quiere decir que estamos frente a un triángulo isósceles. Y mira, pues, tú miras y ¿dónde hay un triángulo isósceles? Me lo está diciendo el valor de los ángulos. Entonces, si estamos frente a un triángulo isósceles y este lado mide 5 raíz de 2, este también mide 5 raíz de 2. ¿Está ahí? 5 raíz de 2. Y me están preguntando por el perímetro de la figura, ¿cierto? Por lo tanto, me falta este valor para luego sumarlos, ¿cierto? Para luego sumarlos. Por lo tanto, ¿cómo voy a saber ese valor? Si tú te fijas, aquí tengo el lado, ¿cierto? 5 raíz de 2 y 5 raíz de 2. Esto vendría siendo la hipotenusa. O lo calculamos con Pitágoras o lo calculamos con la diagonal de un cuadrado. ¿Cierto? A raíz de 2. Entonces, esto vendría siendo A. ¿Se entiende? Esto vendría siendo A. Entonces, tenemos que la diagonal, que en estricto rigor sería la hipotenusa, ¿cierto? De este triángulo, pero la diagonal, si fuese un cuadrado, ¿cachai la relación? Sería A raíz de 2, ¿cierto? A raíz de 2. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Vale 5 raíz de 2, ¿cierto? Por raíz de 2. ¿Cachai? Entonces, la hipotenusa de eso no lo estamos sacando con Pitágoras, sino que lo estamos sacando con la fórmula de la diagonal.
¿ya? Ahora, si usted lo hace con Pitágoras, llega al mismo resultado. De hecho, aquí en mi desarrollo lo hice con Pitágoras y yo estoy ahora haciéndolo con diagonal. Entonces nos queda que, mira, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. ¿Te fijas? Por lo tanto, ¿cuánto vale esa hipotenusa o diagonal si lo fuera un cuadrado? Mide 10. ¿Cachai? Mide 10. Por ende, fíjate bien, este sería cateto, cateto 6, cateto X, hipotenusa 10. Mira bien, si yo tomo estos tríos pitagóricos, los llevo para acá, bueno, lo podemos sacar por Pitágoras, pero la idea es que empecemos a usar esta información. Mira, este trío pitagórico, si yo le saco sus múltiplos, ¿cuánto sería? 6, 8 y 10, la hipotenusa. Entonces, sin hacer Pitágoras, sabemos que la hipotenusa es 10, un cateto mide 6, por ende, sin hacer ningún cálculo, sino que ver los múltiplos de este primer trío pitagórico, ¿cuánto mide X? Mide 8, ¿ya? Ahora recién tengo todos los valores de todos esos lados para sacar el perímetro de ese cuadrilátero. Medio extraño el cuadrilátero, pero cuadrilátero en sí, o sea, cuadrilátero igual. Entonces vamos a tomar todos los lados. Tenemos 5 raíz de 2 más 5 raíz de 2 más 6, ¿cierto? Más 8. No vaya a sumar 10 porque no es parte del perímetro del lado, sino que era como el trampolín para poder calcular el valor de X. ¿Ok? Entonces nos queda 6 más 8 es 14. Ah, mira, ya va apareciendo un 14 por ahí. Y 5 raíz de 2 más 5 raíz de 2 sería 10 raíz de 2. Y ahí está el perímetro de la figura en cuestión. O sea, alternativa D. No, no, no. Alternativa B. Hay que tener imaginación, hay que tener imaginación. Sobre todo con el que viene. Oh, tengo un cuadrilátero con un lado o con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Figuras irregulares. Siempre trata de llevarlo a figuras regulares. ¿Ya? Dice, en la figura adjunta, AB mide lo mismo, ¿dónde está B? Mide lo mismo que BC. Mira, pues esos dos miden igual. Ah, y miden 5. ¿Ya? Reemplazo. Miden 5. Después me dicen que CD mide 4 y DA mide 3. Ah, pero si nos preguntaban por el perímetro, somos todos felices. Sumamos nomás. No, nos preguntan por el área del cuadrilátero, el área, toda la superficie. ¿Ya? Préstame mucha atención. Cuando empezamos el ejercicio les dije, siempre cuando tengamos figuras irregulares, llevémoslo a una figura regular o a 2 o 3 figuras que conozcamos. Nuestro cálculo de área, nuestro cálculo de volumen, si tuviésemos un volumen, ¿ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea, que esto es válido, no es un tema mío, esto es válido. Vamos a trazar una línea desde el punto A hasta el punto C. ¿Ya? ¿Qué se formaron? Dos triángulos. Mira qué hermoso. Triángulo 1 y un triángulo, le voy a poner aquí 2. ¿Ya? En el triángulo 1, el ACD, de catetos 4 y 3, ¿cierto? Porque está rectángulo acá. Acuérdate que para que el ángulo, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿De acuerdo? Por eso asumo que son catetos. Por ende, esta línea que tracé recién es la hipotenusa. ¿Ya? Por trío pitagórico, 3, 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? En este caso, mide 5 por trío pitagórico. Aquí está, el primer trío pitagórico, 3, 4, 5. ¿Cachai? Maravilloso. ¿Ya? Tenemos resuelto esto. ¿Qué se nos formó? Triángulo ABC. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Que tenga todos los lados iguales.
es un triángulo equilátero. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero podemos trazar una línea que se va a llamar altura, ¿ya? Para poder calcular su área, ¿ya? Entonces vamos a calcular el área de este triángulo 1 más el área de este triángulo, triángulo equilátero. Entonces, nos piden el área, ¿cierto? Nos piden el área del cuadrilátero, ¿cierto? A, B, C, D. Y el área del triángulo, perdón, del cuadrilátero va a estar formada por el área del triángulo ABC o ACD, da lo mismo, ¿ya? Más el área del triángulo ABC. ¿Hay que tener imaginación? Hay que tener imaginación, ¿ya? Pero cuando uno hace muchos ejercicios se van haciendo patrones y tú decís, ah, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. El área del triángulo, no, dale con triángulo, cuadrilátero A, B, C, D, ya. ¿Cómo es la fórmula de un triángulo rectángulo? Base por altura, altura H, no hay hipotenusa, altura H, ¿ya? Base por altura partido entre 2, ¿ya? Entonces, en todo caso, base por altura partido entre 2 es el área para la fórmula del área para cualquier triángulo, ¿ya? Pero sale mejor recordar la fórmula específica para calcular el área de un triángulo equilátero. Y esta es, fíjate bien, esta es, si la pueden googlear, la pueden encontrar. El valor del lado por raíz de 3 partido por 4. Esa es la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Es una forma de calcular. ¿Ya? Lo otro que podría ser, si quiere ocupar también base por altura partido en 2, tendría que saber el valor de esta altura. El valor de esta altura. Y lo podría sacar por Pitágoras si usted quiere. 2,5, ¿cierto? Sería ahí 2,5 porque también la altura en un triángulo equilátero se transforma, se comporta como mediana. Mediana es la línea que parte en C, termina en AB, en el lado AB, ¿cierto? Y divide en dos lados iguales a ese trazo. Entonces, si ese trazo mide 5, ese pedacito vale 2,5. ¿Ya? Entonces vendría siendo la hipotenusa. 5, un cateto 2,5 y este lado, que sería la altura, podríamos decir que es 2,5 el valor del lado por raíz de 3. También usted puede sacarlo así. Y ahí tiene base por altura partido en 2. O la fórmula general, que es el valor del lado. Usted sabe el valor del lado, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por raíz de 3 y lo divide por 4. Dos posibilidades. No sé si les queda claro. Dos posibilidades. Reemplacemos todo esto. Reemplacemos área del triángulo AB. ¿Y por qué triángulo? El cuadrilátero o de la figura ABCD. Entonces, tenemos que la base vendría siendo 3, la altura vendría siendo 4 partido entre 2, más, ¿cuánto mide el lado de este triángulo? 5 al cuadrado y raíz de 3 y partido por 4 son constantes de la fórmula, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Nos queda 12 partido entre 2 más 25 raíz de 3 partido entre 4. Ah, esto sería 6, ¿cierto? Pero para que sea exactamente igual, porque es la alternativa, si no me equivoco, si es la alternativa A, vamos a decir 25 raíz de 3, ahí partido en 4, más la mitad de 12 sería 6.
Hay que tener imaginación, hay que tener imaginación. Para saber Pitágoras y aplicarlo, también tenemos que tener conocimientos de triángulos, de altura, de áreas, de perímetros, ¿ya? Porque es súper antojadizo el temario. Dicen, no, entra solo teorema de Pitágoras, pero para poder aplicarlo en ejercicios, vaya que hay que tener otros conocimientos previos. Entonces tenemos que hacer distintas formas de ejercicios. ¿Ya? Ay, quedaba otro. Ahora sí el último. Ese era, pensé que era el último, no, es este. ¿Ya? Dice, el triángulo ABCD de la figura adjunta es isósceles. O yo amo cuando es isósceles. Entonces, el triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles, ¿cierto? Es isósceles. Y rectángulo en A. Siempre nos tienen que decir dónde está el rectángulo para saber dónde es el otro cateto. Porque si me dicen rectángulo en C, quiere decir que el otro cateto es este, BC. ¿Cachai? Ya, pero gracias a Dios es este. Por ende, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se repite? Que este trazo mide 10 raíz de 2, ¿sí o no? 10 raíz de 2, ¿de acuerdo? Y nos piden cuánto mide AD, o sea, cuánto mide este pedacito. Ya. Maneras de realizarlo, pucha, muchas, muchas. ¿Con cuál me quedo? No sé, usted elige. Ya, pero yo voy a tomar partido por uno, obviamente. Entonces estamos frente a esto. A ver, ¿cómo lo podríamos sacar? Podríamos decir que a raíz de 2 podríamos saber el valor de BC, ¿cierto? Podríamos saber el valor de BC, después dividirlo por 2 y saber el valor de DB, y saber el valor de DB es un cateto. Tengo la otra que es hipotenusa, ¿cachai? ¿Te fijas? Podríamos decir que la hipotenusa es 10 raíz de 2. ¿Y qué pasa cuando es 10 raíz de 2? Es la diagonal, ¿cierto? Es la diagonal de un cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado? 10. ¿Cachai? 10. P. ¿Viste? No hicimos ni un cálculo, solo conceptos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pitágoras, formas de preguntar Pitágoras hay muchas, 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 muchas. Vamos a detener la grabación.